lo llamemos o cómo lo defina la ciencia y la religión, es claro que hay un campo o presencia que es la gran red que conecta todo en la creación y nos enlaza con el poder más elevado de un mundo más grandioso. A inicios del siglo XX, Einstein se refirió a la fuerza misteriosa que él estaba seguro existía en lo que vemos como el universo que nos rodea. La naturaleza nos muestra solamente la cola del león, declaró, sugiriendo que hay algo más en lo que vemos como realidad, aunque no podemos verlo desde nuestro punto de vista cósmico. Con la belleza y la elocuencia propias de la visión del universo que tenía Einstein, amplió su analogía del cosmos. No dudo que el león pertenezca a ella, la cola, aunque no pueda revelarse del todo debido a su enorme tamaño. En escritos posteriores, Einstein continuó diciendo que debido a independientemente de quiénes somos o de cuál es nuestro papel en el universo, estamos sujetos a un poder mayor. Seres humanos, vegetales o polvo de estrellas, todos danzamos al ritmo de una melodía misteriosa entonada en la distancia por un flautista invisible. Con su declaración respecto a una inteligencia a la base de la creación, Planck había descrito la energía del león de Einstein. Al hacerlo, encendió una llama de controversia que sigue ardiendo intensamente hasta el día de hoy. En el centro de todo esto, las viejas ideas respecto a la composición de nuestro mundo y, de paso, la realidad del universo han salido volando por la ventana. Hace más de 90 años, el padre de la teoría cuántica nos dijo que todo estaba conectado a través de una energía muy real, pero poco convencional. Conectados en la fuente. Entrelazamiento cuántico. Desde que Planck ofreció sus ecuaciones de física cuántica a comienzos del siglo XX, se han desarrollado muchas teorías y se han realizado numerosos experimentos que precisamente parecen comprobar esa noción. En los niveles más pequeños del universo, los átomos y las partículas subatómicas de hecho actúan como si estuvieran conectados. El problema es que los científicos no saben cómo, y ni siquiera si la conducta observada en escalas tan minúsculas tiene algún significado para las realidades más grandes de nuestras vidas. Si así es, entonces los descubrimientos sugieren que las sorprendentes tecnologías de la ciencia ficción serán muy pronto la realidad de nuestro mundo. Apenas en el año 2004, físicos de Alemania, China y Austria publicaron informes que parecían más fantasía que experimentos científicos. En la revista Nature, los científicos anunciaron los primeros experimentos documentados de teleportación a destinos abiertos, es decir, enviar información cuántica sobre una partícula, su diseño energético, a lugares distintos al mismo tiempo. En otras palabras, el proceso es como enviar por fax un documento y en el proceso destruir el original. Otros experimentos han demostrado otras hazañas que suenan igualmente imposibles, como transmitir partículas de un lugar a otro por bilocación. Por muy distintas que parezcan, estas investigaciones entre sí todas comparten un común denominador que implica una historia todavía más importante. Para que estos experimentos funcionen como lo hacen, debe existir un vehículo, es decir, tiene que haber algo por donde las partículas puedan avanzar. Y aquí yace lo que puede ser el misterio más grande de los tiempos modernos, pues la física convencional afirma que este vehículo no existe. En 1997,
Periódicos de todo el mundo publicaron los resultados de algo que los físicos tradicionales dicen que no puede ocurrir. En más de 40 países, más de 3.400 periodistas, científicos e ingenieros informaron sobre un experimento que habían realizado en la Universidad de Ginebra, en Suiza, con la materia de la cual está compuesto nuestro mundo, partículas de Dios llamadas fotones, lo que dio resultados que siguen estremeciendo la base de la sabiduría convencional. Específicamente, los científicos dividieron un fotón en dos partículas separadas, creando mellizos con propiedades idénticas. Luego, usando equipos desarrollados para el experimento, separaron las partículas en direcciones opuestas. Los mellizos fueron colocados en una cámara especialmente designada con dos rutas de fibra óptica, semejantes a las que se usan para transmitir llamadas telefónicas. Las rutas se extendían desde la cámara en direcciones opuestas a una distancia de 11 kilómetros. Para cuando cada mellizo alcanzaba su origen, los separaban 22 kilómetros. Al final de la ruta, los mellizos se sintieron forzados a escoger entre dos rutas aleatorias idénticas en todos los aspectos. Lo que hace que este experimento sea tan interesante es que cuando las partículas mellizas llegaban al punto en que tenían que escoger una ruta o la otra, ambas tomaban la misma decisión y la misma ruta cada vez. Sin falta, los resultados fueron idénticos cada vez que se condujo el experimento. Aunque la sabiduría convencional dice que los mellizos están separados y no tienen comunicación entre sí, actúan como si estuvieran conectados. Los físicos llamaron a esta conexión misteriosa entrelazamiento cuántico. El líder del proyecto, Nicholas Gisin, explica: lo fascinante es que los fotones entrelazados forman uno y el mismo objeto, incluso cuando los fotones mellizos son separados geográficamente. Si uno de ellos es modificado, el otro fotón experimenta automáticamente el mismo cambio. Históricamente, no existe absolutamente nada en la física tradicional que explique lo que este experimento demuestra. No obstante, lo vemos una y otra vez en experimentos como el de Gisin. El Dr. Raymond Chiao, de la Universidad de California en Berkeley, describe los resultados de los experimentos de Ginebra como uno de los profundos misterios de la mecánica cuántica. Estas conexiones son un hecho de la naturaleza comprobado por los experimentos, pero tratar de explicarlas filosóficamente es muy difícil. La razón por la cual estas investigaciones son importantes para nosotros es que la sabiduría convencional hizo que creyéramos que era imposible que los fotones se comunicaran entre sí. Decían que sus decisiones eran independientes y no estaban relacionadas. Nuestra creencia ha sido que cuando un objeto físico en este mundo está separado, en verdad está separado en todo el sentido de la palabra. Pero los fotones nos están demostrando algo muy distinto. En un comentario respecto a este tipo de fenómeno, mucho antes de que el experimento de 1997 fuera llevado a cabo, Albert Einstein denominó la posibilidad de que ocurriera un resultado tal como una acción espeluznante en la distancia. Los científicos actuales creen que estos resultados poco convencionales son propiedades que ocurren solamente en el dominio cuántico y los reconocen como extrañezas cuánticas. La conexión entre los fotones fue tan completa que parece ser instantánea. Una vez que se reconoció en la minúscula escala de los fotones, el mismo fenómeno fue subsecuentemente descubierto en otros lugares de la naturaleza.
incluso en galaxias separadas por años luz de distancia. En principio, no habría diferencia si la correlación existe entre partículas mellizas cuando están separadas por unos cuantos metros o por todo el universo, dice Gysin. ¿Por qué? ¿Qué conecta las dos partículas de luz o las dos galaxias a tal grado que un cambio en la primera ocurre simultáneamente en la segunda? ¿Qué nos demuestra respecto a la forma en que funciona el mundo que no hayamos visto en experimentos anteriores llevados a cabo en el pasado? Para responder a este tipo de pregunta, primero tenemos que comprender de dónde proviene la matriz divina. Y para hacer esto, tenemos que retroceder muchísimo, hasta la época en que los científicos occidentales creen que todo comenzó, o por lo menos el universo tal como lo conocemos. El origen de la matriz. Los científicos convencionales actuales creen que nuestro universo empezó hace 13.000 a 20.000 millones de años luz, con una explosión masiva como jamás había existido antes ni desde entonces. Aunque hay algunas teorías conflictivas respecto al momento preciso o si se trató de una o varias explosiones, parece que hay un acuerdo general en que el universo comenzó con una liberación masiva de energía hace mucho tiempo. En 1951, el astrónomo Fred Hoyle acuñó un término para esa explosión inescrutable que todavía se usa hoy en día. La llamó el Big Bang. Los investigadores han calculado que fracciones de segundos antes de que ocurriera el Big Bang, todo nuestro universo era mucho, mucho más pequeño que en la actualidad. Los modelos por computadora sugieren que de hecho era tan pequeño que estaba fuertemente comprimido en una minúscula esfera. Al remover todo ese espacio vacío de lo que vemos hoy como el universo, se cree que esa esfera tendría el tamaño de un guisante. Sin embargo, por muy pequeño que haya sido, ciertamente no estaba frío. Los modelos sugieren que la temperatura en el interior de ese espacio compacto era de la cifra inimaginable de 18.000 millones de millones de millones de millones de grados Fahrenheit, mucho más caliente que la temperatura actual del Sol. Una fracción de segundo después del Big Bang, la simulación demuestra que la temperatura puede haberse enfriado a unos templados 18.000 millones de grados y el nacimiento del nuevo universo ya estaba en camino. Cuando la fuerza de la explosión del Big Bang desgarró la insustanciabilidad del vacío existente, se llevó consigo más que el calor y la luz que se suponía que se llevaría. También estalló desplegándose como un patrón de energía que se convirtió en el anteproyecto de todo lo que existe ahora y existirá jamás. Este patrón es el tema de mitos antiguos, doctrinas eternas y sabiduría mística, con nombres que varían en la red de Indra, en el Sutra budista, hasta la telaraña de la tradición Hopi de la abuela araña. El eco de ese patrón permanece hasta hoy en día. En esta red o telaraña de energía que sigue expandiéndose a lo largo del cosmos como la esencia cuántica de todas las cosas, incluyéndonos y a nuestro entorno, esta energía que conecta nuestras vidas como la matriz divina. Es esta esencia también que actúa como un espejo multidimensional, reflejando lo que creamos en nuestras emociones y creencias de regreso a nosotros en nuestro mundo. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que todo en el universo está realmente conectado? Para responder a esta pregunta, regresemos al Big Bang y al experimento de la Universidad de Ginebra de la sección precedente.
Por muy distintos que parezcan entre sí, hay una sutil similitud. En ambos, la conexión que ha sido explorada, existen dos cosas que entre sí estuvieron unidas. En el caso del experimento, la división de un único fotón en dos partículas idénticas creó los mellizos, y esto se hizo con el fin de asegurar que fueran similares en todos los aspectos. El hecho de que los fotones y las partículas del Big Bang fueron una vez físicamente parte los unos de los otros es la clave de su conexión. Parece que una vez que algo se ha unido, queda conectado para siempre, ya sea que permanezca o no unido físicamente. Clave 4. Una vez que algo se ha unido, queda conectado para siempre, ya sea que permanezca o no unido físicamente. Esto es clave en nuestra discusión por una razón muy importante y a menudo pasada por alto. Por muy grande que nos parezca nuestro universo en la actualidad y a pesar de los miles de millones de años luz que le toma al resplandor de las estrellas más distantes llegar a nuestros ojos, en una época toda la materia del universo estuvo confinada en un espacio muy pequeño. En ese estado inimaginable de compresión, todo estaba unido físicamente. Cuando la energía del Big Bang hizo que el universo se expandiera, las partículas de la materia se separaron por cantidades de espacio cada vez más grandes. Los experimentos sugieren que independientemente de la cantidad de espacio que separe dos cosas, una vez que se han unido, siempre permanecen conectadas. Existen todas las razones para creer que el estado de entrelazamiento que une las partículas que están separadas también aplica a la materia de nuestro universo que estaba conectada antes del Big Bang. Técnicamente, todo lo que estuvo comprimido en nuestros cosmos del tamaño de un guisante hace unos 13 a 20 mil millones de años sigue conectado. Y la energía que conecta todo es lo que Planck describió como la matriz de todas las cosas. En la actualidad, la ciencia moderna ha refinado nuestra noción de la matriz de Planck, describiéndola como una forma de energía que ha estado en todas partes, presente siempre desde que comenzó el tiempo con el Big Bang. La existencia de este campo implica tres principios que tienen efecto directo en la forma en que vivimos, lo que hacemos, en lo que creemos e incluso cómo nos sentimos cada día de nuestras vidas. Hay que admitir que estas ideas contradicen directamente muchas creencias firmemente establecidas tanto en la ciencia como la espiritualidad. No obstante, al mismo tiempo, son precisamente estos principios los que abren la puerta a un estilo de vida empoderado y positivo de ver nuestro mundo y de llevar nuestras vidas. El primer principio sugiere que puesto que todo existe dentro de la matriz divina, todas las cosas están conectadas. Si así es, entonces lo que hacemos en una parte de nuestras vidas debe tener efecto e influencia en otras partes. 2. El segundo principio propone que la matriz divina es holográfica, lo que quiere decir que cualquier porción del campo contiene todo lo del campo. Se cree que la conciencia por sí misma es holográfica. Esto significa que la oración que hacemos en la sala de nuestras casas, por ejemplo, ya existe con nuestros seres amados y en el lugar a donde fue dirigida. En otras palabras, no hace falta enviar nuestras oraciones a ningún lugar porque ya existen en todas partes. 3. El tercer principio implica que el pasado, el presente y el futuro están íntimamente unidos. La matriz parece ser el recipiente que contiene el tiempo
ofreciendo continuidad entre las opciones de nuestro presente y las experiencias de nuestro futuro. Independientemente de cómo lo llamemos o cómo lo definan la ciencia y la religión, es claro que hay algo más, una fuerza, un campo, una presencia que es la gran red que nos conecta con nuestro mundo, mutuamente y con un poder mayor. Si podemos llegar a comprender verdaderamente los tres principios que nos hablan de nuestra relación con los demás, con el universo, con nosotros mismos, entonces los eventos de nuestras vidas adquieren un significado totalmente nuevo. Nos volvemos partícipes en lugar de víctimas de fuerzas que no podemos ver o entender. Nuestro empoderamiento realmente comienza cuando estamos en dicho lugar. Capítulo 2. Haciendo añicos el paradigma. Los experimentos que cambian todo. Todo debe estar basado en una simple idea. Finalmente, una vez que la hayamos descubierto, será tan persuasiva, tan hermosa, que nos diremos los unos a los otros: sí, ¿cómo podría ser de otra manera? John Wheeler, 1911-2008, físico. Hay dos formas de engañarse. Una es creer lo que no es cierto. La otra es rehusarse a creer lo que es cierto. Søren Kierkegaard, 1813-1855, filósofo. Los primeros rayos del sol matutino proyectaban grandes sombras desde las montañas Sangre de Cristo que se imponían tras nosotros y hacia el este. Estuve de acuerdo en encontrarme con mi amigo Joseph, no es su nombre real, aquí en el valle, simplemente para hablar, caminar y disfrutar de la mañana. Mientras estábamos ahí de pie al borde de la vasta extensión de tierra que conecta el norte de Nuevo México con el sur de Colorado, podíamos ver a lo lejos kilómetros de campos que nos separaban del gran tajo en la tierra, el despilfadero Río Grande, el cual delimita la ribera del Río Grande. La salvia del Alto Despierto estaba especialmente fragante esa mañana, y cuando comenzamos nuestro paseo, Joseph comentó sobre la familia de plantas que cubría la tierra. Todo este campo, comenzó, tan lejos como nuestros ojos pueden ver, funciona en conjunto como una sola planta. Su cálido aliento se mezcló con el aire helado de la mañana y por unos segundos breves nubes de vapor quedaron suspendidas en el aire mientras él formulaba cada palabra. Hay muchos arbustos en este valle, continuó, y cada planta está enlazada con las otras a través de un sistema de raíces que está oculto a nuestra vista. Aunque no podemos verlas, pues están bajo el suelo, las raíces existen, todo el campo es una familia de salvia. Y como en cualquier familia, explicó, la experiencia de un miembro es compartida por los otros en algún grado. Reflexioné en lo que decía Joseph. Qué metáfora tan hermosa para describir la forma en que estamos conectados mutuamente y con el mundo que nos rodea. Nos han guiado a creer que estamos separados unos de los otros, de nuestro mundo y de todo lo que ocurre en él. En esa creencia nos sentíamos aislados, solos y a veces impotentes para cambiar las cosas que causan nuestro propio dolor y el sufrimiento de los demás. La ironía es que también nos hemos inundado de libros y talleres de autoayuda que nos hablan de que tan conectados estamos, de lo poderosa que es nuestra conciencia y de cómo la humanidad es en realidad una sola y preciosa familia.
Mientras escuchaba a Joseph, no podía dejar de pensar en la forma en que el gran poeta Rumi describió nuestra condición. Qué extraños somos los humanos, dijo, que estando sentados en el infierno, en lo más profundo de la oscuridad, tenemos nuestra propia inmortalidad. Precisamente pensé, no solo las plantas en este campo están conectadas, sino que, además, poseen un poder en conjunto que es mayor que el que puede tener una de ellas por sí sola. Por ejemplo, cualquier arbusto del valle influye solamente en esa pequeña área de la tierra que lo rodea, pero coloquemos miles de ellos juntos y obtendremos un poder considerable. Juntos cambian características como el pH del suelo de su forma tal que aseguran su supervivencia, y al hacerlo, el derivado de su existencia, su abundante oxígeno, es la misma esencia del nuestro. Como una familia unida, estas plantas pueden cambiar su mundo. Es probable que tengamos más en común con la salvia de ese valle de Nuevo México de lo que usted pueda pensar. Así como estas plantas poseen el poder individual y colectivo de cambiar su mundo, también lo tenemos nosotros. Cada vez más, las investigaciones sugieren que somos más que recién llegados cósmicos, pasando simplemente a través de un universo que hace mucho tiempo terminó de formarse. La evidencia de los experimentos nos lleva a la conclusión de que en realidad estamos creando el universo a nuestro paso y añadiendo a lo que ya existe. En otras palabras, parece que somos la misma energía que está formando el cosmos, así como somos seres que experimentamos lo que estamos creando. Esto se debe a que somos conciencia, y la conciencia parece ser la misma sustancia de la cual el universo está constituido. Esta es la misma esencia de la teoría cuántica que tanto perturbó a Einstein. Hasta el final de su vida mantuvo la creencia de que el universo existía independientemente de nosotros. Al responder a las analogías respecto a nuestro efecto sobre el universo y a los experimentos que comprueban que la materia cambia cuando es observada, afirmó simplemente: me gusta pensar que la luna está ahí, aunque yo no la esté mirando. Aunque todavía no ha llegado a comprenderse por completo nuestro preciso papel en la creación, los experimentos en el dominio cuántico demuestran con claridad que la conciencia tiene un efecto directo en las partículas más elementales de la creación, y nosotros somos la fuente de la conciencia. Quizá John Wheeler, profesor emérito de Princeton y colega de Einstein, es quien mejor ha resumido nuestro recién comprendido papel. Los estudios de Wheeler lo llevaron a creer que es probable que vivamos en un mundo que en realidad ha sido creado por la conciencia misma, un proceso que llama universo participante. De acuerdo con eso, el principio principante, Wheeler dice, ni siquiera podemos imaginarnos un universo que en algún momento y durante alguna extensión de tiempo no haya contenido observadores, puesto que los propios materiales de construcción del universo son estos actos compuestos del observador y el participante. Él ofrece el punto central de la teoría cuántica con su afirmación: ningún fenómeno elemental es un fenómeno hasta que no es un fenómeno observado o registrado. El espacio es la matriz. Si los materiales de construcción del universo están compuestos de la observación y la participación, nuestra observación y nuestra participación, ¿qué es lo que estamos creando?
Para hacer cualquier cosa debe haber algo para nosotros con qué crear, alguna esencia maleable que sea el equivalente a la plastilina del universo. ¿De qué están hechos el universo, el planeta y nuestros cuerpos? ¿Cómo se conecta todo? ¿Tenemos en verdad control sobre todas las cosas? Para responder a este tipo de preguntas debemos traspasar los límites de nuestras fuentes tradicionales de conocimiento, la ciencia, la religión y la espiritualidad, y congregarlas en una sabiduría más elevada. Aquí es donde aparece la matriz divina. No es que represente un pequeño papel de un derivado en el universo o que sea sencillamente una parte de la creación. La matriz es la creación. Es el material que todo lo comprende, así como el contenedor de todo lo que es